Hola, somos Omnisciencia, un grupo de jóvenes mexicanos que difunden la ciencia. Queremos invitarlos a formar parte de esta comunidad siguiéndonos en nuestra página oficial de Facebook para llevar la ciencia a más personas y lugares. Al llegar a 10,000 seguidores, tendremos dinámicas con las que podrás ganar regalos. ¡Te invitamos! Buenas tardes. Esta conferencia está titulada como ¿qué es el pH? ¿Realmente necesitamos una dieta alcalina? Bueno, en esta conferencia lo que vamos a ver es primero definir qué es una dieta alcalina. Posteriormente, esto nos va a llevar a hablar sobre el pH. Vamos a definir también al pH, a los ácidos y las bases. Después vamos a ver brevemente qué procesos o en qué órganos se ve involucrado el pH. Y para finalizar vamos a ver si realmente necesitamos una dieta alcalina o solo son mitos que ha creado la gente. Bueno, existen supuestas personas o grupos de personas que hablan acerca de la eficacia de una dieta alcalina para sanar, para adelgazar, para rejuvenecer. Aquí, como vemos en las imágenes, nos dicen que nos prometen bajar de peso, nos prometen rejuvenecer, adelgazar, y incluso hay personas que han escrito libros muy detallados acerca del pH en los alimentos. Bueno, también como últimamente han surgido muchos mitos acerca de la dieta alcalina, generalmente también por ahorita, por la situación que estamos viviendo, por el coronavirus, pues también ha sido un factor clave para que se hayan esparcido muchos rumores acerca de la dieta. Entonces, como podemos ver en la primera imagen, nos dice: sabemos que no todas las personas comemos sano, la mayoría come comidas tóxicas. ¿Cómo se pueden ayudar? Pasando la información, compartiéndola, y que todas las personas consuman 3 tazas al día de té de diente de león, té de manzanilla y té verde, todos los días, por contener altas dosis de interferón. Es urgente que creamos grupos de inmunidad de rebaño, concientizando a las personas de consumir 3 tazas de día de esta mezcla, que aunque comamos comidas tóxicas, el interferón nos va a fortalecer el sistema inmunológico, y entre más corra esta información vamos a crear grupos de inmunidad de rebaño. Entonces, como vemos, el interferón prácticamente es un medicamento que nos ayuda a mejorar el sistema inmunológico. Como vemos en la imagen de la derecha, fue una imagen que me llegó por un grupo de WhatsApp, diciéndonos que el centro de Moscú de virología ha investigado acerca de las dietas alcalinas. Nos dice que con esto mejoraremos nuestro sistema inmunológico. También nos da una lista acerca de alimentos que supuestamente son alcalinos, y por ejemplo vemos al limón, que tiene un pH de 9.9, el aguacate, que es 15.6, el ajo 13.2, el mango 8.7, mandarina de 8, etcétera, etcétera, etcétera. Nos dice: no guardes esta información solo para usted, pásalo a toda tu familia y amigos. Bueno, pues vamos a ver si esto es realidad o es mentira. Vamos a empezar definiendo qué es el pH. Según la Real Academia de la Lengua Española, nos dice que el pH es el índice que expresa el grado de acidez o alcalinidad en una disolución. El pH es las siglas de la palabra potencial de hidrógeno. También tenemos que hablar acerca de la escala de pH. Esta escala va del 0 al 14, como vemos en la imagen. La mitad del 14 es el 7, así que el 7 se va a considerar una sustancia neutra. Entre más nosotros nos acerquemos al número 14, significa que va a ser una sustancia más alcalina. O sea, por ejemplo, el 9 es más alcalino que el 8, el 10 es más alcalino que el 9, y así sucesivamente. Por el contrario, vemos que si nos vamos acercando hacia el 0,
se va a convertir en una sustancia más ácida, siendo el 0 la sustancia más ácida que podemos encontrar. Bueno, hablar de pH también nos lleva a hablar acerca de ácidos y bases. Bueno, en el siglo XVII, el escritor irlandés y químico Robert Boyle fue el primero que se atrevió a definir a los ácidos y bases. Él dijo que los ácidos tienen un sabor ácido, valga la redundancia, corroen el metal, cambian de litmus tornasol. El litmus es una tinta extraída de los líquenes, lo cambian a rojo y vuelven menos ácidos cuando se mezclan con las bases. Por su parte vemos que dice que las bases o los álcalis son resbaladizas, cambian de litmus a azul y se vuelven menos básicas cuando se mezclan con ácidos. Entonces ya desde aquí vemos que existe mucha relación entre los ácidos y las bases. Entre más ácido sea una sustancia, menos básico va a ser, y viceversa. Bueno, Arrhenius fue la primera persona que empezó a definirlo de manera más formal, con una estructura más química. Nos dice que, bueno, en 1884 Steve Arrhenius estableció que en disoluciones acuosas los ácidos son sustancias que se disocian y originan iones hidrógeno. Por su parte, las bases son sustancias que se disocian y desprenden iones hidróxilo, que son OH, con carga negativa. Entonces, como vemos en los ejemplos, vamos a ver en la primera ecuación de los ácidos, vemos que, por ejemplo, el ácido clorhídrico en una solución acuosa, que es agua, se separa y va a formar iones de hidrógeno y iones de cloro. Entonces vemos que efectivamente se cumple lo que nos explicó Arrhenius, que se forman iones de hidrógeno. Por su parte, las bases, el hidróxido de sodio en una disolución acuosa que es de agua, se va a separar y va a formar iones de sodio y iones hidróxilo. Entonces vemos que efectivamente se cumplen estas condiciones. Sin embargo, esta teoría tiene ciertas limitaciones, una de las cuales, que es la más importante, es que no todas las sustancias, no todos los ácidos específicamente, no tienen hidrógeno en su fórmula, y por su parte las bases no todas tienen hidróxilo en su fórmula. Entonces llegó Bronsted y Lowry a tratarlo de definir mejor. Bronsted y Lowry trabajaron por separado, pero llegaron casi a las mismas conclusiones en 1923. Ellos dijeron que un ácido es toda sustancia que puede transferir un protón de un ion de hidrógeno a otra, y una base es cualquier sustancia que pueda aceptar un protón. Aquí, como vemos en el ejemplo, se está mezclando ácido clorhídrico y agua. Como vemos que el hidrógeno del ácido clorhídrico lo cede al agua. Entonces, en este caso, el ácido es el ácido clorhídrico, valga la redundancia, y en este caso el agua se está comportando como una base. No es que en sí el agua sea una base, sino que en esta reacción específicamente se está reaccionando como una base. Entonces vemos del otro lado de la ecuación que la sustancia que se forma a partir de un ácido también es una base, y que la sustancia que se forma a partir de la base es un ácido. Entonces vemos que esta teoría también es conocida como la teoría de los pares conjugados, por estas condiciones. También aunque esta teoría es muy aceptada y es muy completa, casi todas las sustancias cumplen estas condiciones, existe una limitación muy grande que la anterior teoría también era una limitación para ella, que es que no todas las sustancias tienen hidrógeno en su fórmula. Por ejemplo, el trifluoruro de bromo
es un ácido muy conocido y que no es capaz de explicarlo esta teoría. Entonces llega Lewis para definirlo mejor. Lewis, esta teoría es la más aceptada actualmente y es la que cumple todas las condiciones. Gilbert Lewis en 1938 amplió este concepto diciendo que un ácido es una sustancia capaz de aceptar un par de electrones de otra sustancia. Por su lado, una base es una sustancia capaz de ceder un par de electrones a otra. Entonces vemos que se encuentran directamente relacionadas en esta teoría. Aquí, como vemos en la imagen, la base de Lewis, en este caso es el amoníaco, que por su estructura de Lewis vemos que tiene un par de electrones capaces de reaccionar con otra sustancia. En este caso el trifluoruro de bromo es esa sustancia capaz de aceptar ese par de electrones, y vemos en una reacción se van a compartir este par de electrones y va a ocurrir una neutralización. Bueno, aquí vemos un cuadro comparativo acerca de las teorías ácido-base. Vemos, por ejemplo, que la definición de ácido para Arrhenius es que cede iones de hidrógeno en agua. Para Bronsted-Lowry dice que es dador de protones. Para Lewis es aceptor de par de electrones. Una definición de base para Arrhenius es que cede iones hidroxilo en agua. Para Bronsted y Lowry es aceptor de protones, y para Lewis es dador par de electrones. En una reacción ácido-base, para Arrhenius es la formación de agua, para Bronsted y Lowry la transferencia protónica, para Lewis es la formación de enlace covalente coordinado, y así, etcétera, etcétera, etcétera. Vamos a ver también que este cuadro comparativo acerca de los ácidos y de las bases, los ácidos tienen sabor agrio, por su lado las bases tienen un sabor amargo. Los ácidos cambian de color el papel tornasol de azul a rojo, por su lado las bases cambian de color del papel tornasol de rojo a azul. Cabe destacar en esta parte que el papel tornasol es ocupado mucho en las prácticas de laboratorio, ya que mide el pH de las sustancias. Son unas tiritas que si las metes en una solución te va a indicar por coloraciones el pH de las sustancias. También otro que es muy ocupado en el laboratorio es el pH metro. Es exacto esta máquina. También, por ejemplo, que existen indicadores naturales, que más adelante vamos a ver uno. Los ácidos reaccionan con algunos metales produciendo hidrógeno gaseoso. Las bases vemos que tienen una consistencia resbalosa. Por ejemplo, los jabones que contienen base tienen esta propiedad. Y bueno, vamos a pasar a la siguiente diapositiva, en donde vamos a volver un poco a la escala de pH. En 1909, el bioquímico danés Sørensen inventó esta escala para medir la acidez, esta escala de pH. También describió la fórmula para... Si sabemos la molaridad de los iones de hidrógeno de una sustancia, nosotros vamos a saber de manera exacta la acidez de esa sustancia, aplicando la fórmula de de logaritmo negativo de la molaridad de iones de hidrógeno. También, si nosotros conocemos la concentración molar de los hidroxilo, aplicando la misma fórmula, nosotros vamos a saber exactamente el pOH, que nos indica qué tan básico es la sustancia. Tenemos que, si sumamos el pH y el pOH de una sustancia, nos va a dar siempre el número 14. Aquí ya vemos de manera más concreta algunas sustancias, el pH de algunas sustancias.
En esta imagen, si bien no es exacta, es aproximado el pH, nos puede dar una idea de ciertas sustancias. Por ejemplo, en el número 0 pues, vemos que se encuentra la batería. En el número 1 es el ácido estomacal, en el 2 el vinagre, vámonos al 5 que es el café negro, en el 6 la orina, en el 7 vamos a encontrar al agua de manera natural, en el número 8 el agua de mar, y si vemos abajo se encuentran muchos limpiadores que nosotros ocupamos en nuestras casas. Estos tienen que tener una cierta basicidad fuerte para que limpien el cochambre de nuestras casas. Bueno, vamos a ver un poco acerca de los ácidos en la vida cotidiana. Para esto daré algunos ejemplos. Por ejemplo, el ácido acético, que también lo conocemos nosotros como el vinagre, que en su forma diluida es usado como aderezo en las ensaladas. También se utiliza en la preservación de alimentos. El ácido fosfórico es uno de los componentes agregados a las bebidas gaseosas. Por ejemplo, la Coca-Cola, la Fanta, el Sprite tienen en su fórmula, entre sus ingredientes, el ácido fosfórico. El ácido acetil salicílico, que también conocemos nosotros como aspirina, es empleado como analgésico y antipirético. El ácido retinoico es utilizado para la industria farmacéutica, de los cosméticos generalmente, y se aplica tópicamente para inhibir la queratinación. También se emplea en tratamiento de ciertos tipos de acné. Por su parte vemos que el ácido sulfúrico se emplea en baterías de vehículos automotores. El ácido benzoico se utiliza en la conservación de alimentos y su empleo es adecuado en la mayonesa y en productos enlatados, presentándose en ocasiones como benzonato de sodio, sal de ácido benzoico. Nos damos cuenta que hasta ahorita los ejemplos que he dado, nos hemos dado cuenta que está presente mucho en los alimentos que consumimos día a día. Vemos que los ácidos son muy importantes para la conservación de alimentos. Pasemos al siguiente ejemplo, que es el ácido ascórbico, que enantiómero de la vitamina C. Entonces vemos que la vitamina C nosotros la ocupamos mucho para que la ocupamos mucho cuando tenemos un resfriado, ya que nos ayudan para el sistema inmunológico. El ácido propinoico es un compuesto conservante de los alimentos, actúa previniendo la contaminación con hongos y bacterias. Entonces vemos que, por ejemplo, el pan, los panaderos lo utilizan mucho para que no se les echen a perder los productos de manera muy rápida. El ácido carbónico es utilizado en las bebidas gaseosas y aguas carbonatadas. El ácido lílico está presente en vegetales tales como el ajo y la cebolla. Es un derivado de la alicina. Este ácido tiene una acción germinicida y antioxidante. También vemos el ácido cítrico, que se emplea como aditivo de alimentos, tiene un papel de conservante, antioxidante y saborizante de golosinas y bebidas gaseosas. También se utiliza en la industria farmacéutica para producir efervescencia y como agente anticoagulante. También vemos que, por ejemplo, el ácido cítrico está presente en procesos metabólicos de gran importancia, como en el ciclo de Krebs o en el ciclo de los ácidos oxílicos. Entonces vemos que es muy importante. Todos los ácidos son muy importantes para nuestra vida cotidiana, están presentes prácticamente en todos los procesos. Y por ejemplo, algo muy importante es el ácido clorhídrico, que está presente en nuestro estómago, y este nos ayuda principalmente para digerir los alimentos. Es muy importante que tengamos un pH adecuado, ya que sin no podríamos digerir de manera fácil los alimentos. También vamos a ver las bases en la vida cotidiana. Por ejemplo, el hidróxido de cobre, que
que es el polvito azul que vemos en la primera imagen, mezclado con látex, es utilizado para controlar y mejorar el crecimiento de las plantas en las macetas. El amoníaco es utilizado en la limpieza del hogar. Es muy importante que no lo mezclen con cloro porque puede resultar dañino para los pulmones. El hidróxido de sodio o hidróxido de potasio se utiliza para destapar cañerías, ya que reacciona con las grasas y se disuelven al producir la saponificación. Vemos que es muy importante el hidróxido de sodio para formar jabones, ya que sin estos prácticamente sería muy difícil contrarrestar en estos tiempos al coronavirus, ya que, como sabemos, el lavarnos las manos es fundamental hoy en día. El hidróxido de magnesio o leche de magnesia, también el hidróxido de aluminio, son antiácidos que nos ayudan para la acidez estomacal, la indigestión ácida y malestares estomacales. Lo que ocurre cuando nosotros tenemos mucha acidez en nuestro estómago y la añadimos hidróxido, se ocurre una reacción de neutralización, como ya lo habíamos visto anteriormente. Se combinan estos dos y prácticamente queda neutro en nuestro organismo. El hidróxido de calcio es empleado para la reparación de caries, es necesario para restaurar la protección de la pulpa dental. Entonces ya vimos que es muy importante los ácidos y las bases en la vida cotidiana, están presentes prácticamente en muchos procesos, de nuestra vida. Vemos que la sangre tiene un pH entre 7.35 y 7.45. Si nosotros tenemos un pH de 7.45 a 7.8, nos consideramos en alcalosis. Eso quiere decir que nosotros tenemos varios problemas en nuestra sangre y todavía estamos, por decirlo así, tenemos tiempo de actuar para que no se nos produzca la muerte. Si vamos de 7.35 a 7, ya se considera el pH en la sangre una acidosis, que también tiene repercusiones muy graves en nuestro organismo. Por ejemplo, uno de los más importantes es de que la osteoporosis es producida principalmente por la acidosis en la sangre. Si nosotros tenemos un pH menor a 7, prácticamente estamos muertos. Si nosotros tenemos un pH en la sangre de mayor a 7.8, igual es la muerte. La saliva tiene un pH casi neutro y oscila entre los 6.5 y 7.5. Es muy importante tener este pH en nuestra saliva, ya que con este pH funcionan correctamente nuestras enzimas salivales y esto nos sirve para la degradación de ciertos alimentos. Por su parte vemos que, como ya lo había mencionado, el jugo gástrico tiene un pH muy ácido, que está entre los 1 y las 3 unidades de pH, con un valor óptimo de 1.8. Es también importante para digerir ciertos alimentos. El jugo pancreático es alcalino, está entre los 8.5 y 8.9 unidades de pH. Por su parte vemos que la bilis tiene un pH prácticamente neutro, que va de los 6 a los 7. En el intestino vemos que el pH oscila entre los 7 y las 8 unidades de pH. También vemos que las lágrimas y el sudor tienen un pH aproximadamente de 7.2. El semen también vemos que es muy importante tener un pH adecuado, un pH que oscila entre los 7.2 y los 8, ya que esto nos quiere... muchos problemas de infertilidad tienen que ver también por un pH inadecuado, ya que un semen
por abajo de los 6 unidades de pH y por arriba de los 10 unidades de pH, prácticamente pierde su movilidad y va a ser incapaz de fecundar un óvulo. El flujo vaginal, por su parte, es ácido, que está entre los 4.4 y 5.6. El flujo vaginal prácticamente tiene ese pH para que los microorganismos que quieran afectar a la vagina los prácticamente mueran y sean muy pocos los que están presentes en esta parte del cuerpo. Por su parte también vemos que la orina tiene un pH que varía entre los 4.8 y 8.4. La leche materna de los mamíferos, por ejemplo la leche materna de nuestras madres, está entre los 6.6 y 7.6 unidades de pH. Entonces nos vemos que prácticamente está presente el pH en nuestra vida cotidiana, el pH de nuestro cuerpo, y es inevitable vivir sin el pH. Vamos a ver qué altera el pH en nuestro cuerpo. Prácticamente los malos hábitos alimenticios o el estrés van a acidificar nuestro cuerpo, y esto va a hacer que la sangre reaccione y robe nutrientes que necesita el resto de los órganos vitales para compensar el desequilibrio. También, por ejemplo, unos órganos dañados también sabemos que van a propiciar a que un cuerpo se alcalinice. Vemos que también que los alimentos se van a clasificar de acuerdo no al pH que tienen por sí mismo, sino que al pH ya una vez en nuestro cuerpo, ya que va a cambiar el pH cuando ingresan a nuestro cuerpo. Por ejemplo, los cítricos es un ejemplo espectacular, ya que en nuestro cuerpo van a tener una acción alcalina, contrariamente a nosotros si lo medimos directamente, van a tener un pH ácido. Entonces en nuestro cuerpo van a tener una acción alcalinizante. Entonces vemos que el pH, el sabor, en este caso no nos va a servir como indicador de pH para lo que ocurre dentro de nuestros organismos. También vemos que los minerales como el potasio, el calcio, el sodio y el magnesio, que se encuentran en la tabla periódica al principio, son metales alcalinos y alcalinoterrios. Van a formar reacciones básicas en nuestro cuerpo. Estos minerales se encuentran principalmente en frutas y en las verduras. Contrariamente a los alimentos que contienen hierro, azufre y fósforo, que por lo general son de la serie de los halógenos o de los no metales, van a hacer que nuestro cuerpo reaccione y forme ácidos estomacales. Estos prácticamente se encuentran en las carnes, en el huevo, en los lácteos o en los frutos secos. ¿Cuáles son las consecuencias de tener un pH ácido? Un pH ácido nos va a llevar a la disminución de la actividad del sistema inmune, el favorecimiento de la descalcificación de los vasos sanguíneos, la pérdida de masa ósea y masa muscular, una fatiga crónica, dolor y espasmos musculares, caída del cabello y deterioro de las uñas, piel irritada, cansancio generalizado. Entonces, ¿es bueno solo consumir alimentos alcalinos? Pues la respuesta concretamente es no, ya que los alimentos ácidos y los alimentos alcalinos son responsables de diferentes procesos metabólicos y a la vez son necesarios como mecanismos de defensa para evitar enfermedades. Contrariamente a lo que se piensa, el coronavirus no va a morir en un pH alcalino. Es falso los que nos van a decir que el coronavirus va a morir en un pH alcalino, ya que diversas instituciones como la OMS o diversas escuelas no han hecho esta investigación acerca de que
de que el coronavirus va a morir en un cuerpo alcalino. Entonces todo lo que nos digan que es bueno para matar el coronavirus, o sea, sí va a ser bueno, pero para nuestro sistema inmunológico, pero que el coronavirus muera en un pH alcalino, hasta ahorita no ha sido comprobado por diversas instituciones. Vemos que un pH menor a 7.3 o mayor a 7.4 causaría que las enzimas de nuestro cuerpo no pudieran funcionar bien, y eso sería muy muy grave para el metabolismo de nuestro cuerpo. Recordemos que las enzimas están formadas por proteínas, son proteínas, entonces si no funcionan en pHs distintos, ya que se desnaturalizan y pierden todas sus propiedades. Vemos que también nosotros tenemos que tener una alimentación de 20 a 25% de alimentos ácidos y de un 75 a 80% de alimentos alcalinos. Aquí vemos una tabla en donde nos muestra unos alimentos muy alcalinizantes, como es el agua alcalina, esa que nos venden, por ejemplo, en los supermercados, que nos dicen que tiene un pH muy alcalino, de 9.5 aproximadamente. El agua es muy alcalina. La sal marina, por su parte, tiene un pH de 8.5. El agua de mar, el limón, la lima, el aguacate, el apio, el ajo son algunos ejemplos de alimentos muy alcalinizantes para nuestro cuerpo. Algunos altamente alcalinizantes son la lima, el pomelo, la remolacha, los pimientos, etcétera, etcétera. Los medianamente alcalinizantes, por ejemplo, va a ser la alcachofa, la zanahoria, el coco, el trigo. Hasta ahorita nos damos cuenta de que los alimentos alcalinizantes son los que vienen de manera natural. Los encontramos principalmente en frutas y en verduras de manera natural. Vemos que algunos alimentos poco acidificantes van a ser garbanzos, el melón, por ejemplo, las mandarinas, ciruelas, cerezas, la sandía, etcétera. Los moderadamente acidificantes son, por ejemplo, la mayonesa, la manzana, el plátano, las moras, los arándanos, las uvas, etcétera. Y altamente acidificantes son el alcohol, el café, el té negro, el chocolate, mermeladas. Entonces vemos que es muy importante tener un buen balance en estos alimentos, no quitar de nuestra dieta todos los alimentos acidificantes, ya que prácticamente nosotros, si consumimos toda nuestra dieta la basamos en alcalina, vamos a perder muchas propiedades, muchos nutrientes, entre ellos los más importantes, que va a ser las proteínas, que se van a perder si nosotros consumimos solo alimentos alcalinos. Entonces vamos a ver también algunos tipos de acidosis y de alcalosis. Existen dos tipos de acidosis y de alcalosis, que son el metabólico y el respiratorio. La acidosis metabólica y la alcalosis metabólica son causadas por un desequilibrio en la producción de ácidos o bases y su excreción por los riñones. Entonces vemos que los riñones son muy importantes en el proceso metabólico, para la excreción de los ácidos y de las bases. Por su parte, la acidosis respiratoria y la alcalosis respiratorias son causadas por cambios en la exhalación de dióxido de carbono debido a trastornos pulmonares o respiratorios. Recordemos que el dióxido de carbono es ligeramente acidificante en nuestro cuerpo. Aquí vemos, por ejemplo, una tabla en donde encontramos los valores que nos indican una acidosis metabólica o alcalosis, una acidosis o alcalosis respiratoria. Vemos que nuestro cuerpo va a tener que ocupar ciertos mecanismos para compensar el equilibrio ácido-base en nuestro cuerpo. Por ejemplo, si tenemos una acidosis metabólica, va a aumentar la frecuencia respiratoria, va a causar una hiperventilación.
para aumentar la eliminación de dióxido de carbono. Si tenemos una alcalosis metabólica, nuestro cuerpo va a disminuir la frecuencia respiratoria, va a provocar una hipoventilación, esto para disminuir la eliminación de dióxido de carbono. Si tenemos por su parte una acidosis respiratoria, nuestro cuerpo va a haber un aumento por parte de los riñones de la retención de los bicarbonatos y la excreción de ácido. Si tenemos, por ejemplo, una alcalosis respiratoria, va a haber una disminución por parte de los riñones por la retención de los bicarbonatos y la excreción de ácido. Nosotros, existen ciertas pruebas de laboratorio que nos va a dar diagnóstico acerca de la acidosis metabólica y de la acidosis y alcalosis metabólica y respiratoria. Entre ellas son los gases en la sangre, o sea, la gasometría o la medición de electrolitos. Entonces vemos de manera general que el equilibrio ácido y base en nuestro cuerpo va en este proceso se ven involucrados los pulmones, los riñones y los sistemas de amortiguamiento. Lo que se refiere con sistemas de amortiguamiento es que nuestro cuerpo va a robar nutrientes de otros órganos de nuestro cuerpo para compensar ese desequilibrio que existe en nuestro cuerpo. Por ejemplo, si tenemos mucha acidificación en nuestro cuerpo, se va a agarrar de los huesos para compensar ese desequilibrio. Entonces, por eso es que muchas personas que tienen acidosis van a presentar una osteoporosis o descalcificación en los huesos. Entonces, ya para concluir todo lo que vimos en esta presentación, es de que mantener una acidez y una alcalinidad balanceadas es una clave para el buen funcionamiento del cuerpo. No debemos pensar que un ácido es malo y alcalino es como bueno, no. Nosotros tenemos que tener precisamente balanceado nuestra dieta para que tengamos todos los nutrientes que son necesarios en nuestro cuerpo, porque si solo nos limitamos a tener una dieta alcalina, también vamos a tener graves repercusiones en nuestro cuerpo. Entonces, ya para finalizar, yo los invito a realizar un indicador de pH natural a partir de Colombarda. Lo que vamos a hacer es que vamos a hervir agua destilada de preferencia con Colombarda en cachitos, la vamos a poner a hervir y después de ello lo vamos a dejar enfriar. Posteriormente la filtramos y ese líquido nos va a servir para indicar, para ver el pH aproximadamente de ciertas sustancias que nosotros tenemos en nuestras casas, así como el agua, que va a ser nuestro control, el limón, el bicarbonato. Y por ejemplo vemos en esta imagen que se probó con el limón, el vinagre, el agua, el bicarbonato, amoníaco y lejía, y para esto dio diferentes coloraciones, que si vemos en la tablita de arriba, vemos que por diferentes, que si nosotros vemos que por cada intervalo de pH va a dar una coloración distinta, y por eso podemos medir el pH de ciertas sustancias que tenemos en nuestras casas. Es muy interesante esta práctica, pero ¿qué ocurre este cambio de coloración? Pues bueno, eso ocurre principalmente por las antiocianinas, que las encontramos en la colombarda, que le dan ese pigmento violeta a esta planta. Estas antiocianinas protegen a la colombarda directamente de los rayos ultravioleta y la ayudan para que los polinizadores se fijen mucho en sus colores. Lo que va a pasar con las antiocianinas es de que va a reaccionar y van a dar coloraciones distintas
esta abstracción que nosotros hicimos inicialmente. Bueno, pues ya con esto finalizo la conferencia y estas son las referencias que utilicé. Muchas gracias, Ricardo. Increíble conferencia que nos ayuda a diferenciar las notas verdaderas de la información equivocada o errónea a la que podamos tener acceso en las diferentes redes sociales. Así es. Es muy importante que nosotros chequemos si realmente estos rumores son de páginas confiables o simplemente son rumores, así como lo dicen. Les recordamos a la audiencia que deben revisar toda la información referente a su salud, en especial en esta época de pandemia. En Omnisciencia nos preocupamos por llevar información verídica a nuestra audiencia. Por eso les invitamos a seguir nuestras próximas conferencias y próximamente subiremos videos explicando algunas preguntas frecuentes sobre COVID-19. En una colaboración con la organización Estornudame. De nuevo, gracias, Ricardo. Un gusto tenerte con nosotros. Gracias a todos los que nos siguen. Y pues, ¿qué más me queda? Agradecerles. Hola, somos Omnisciencia, un grupo de jóvenes mexicanos que difunden la ciencia. Queremos invitarlos a formar parte de esta comunidad siguiéndonos en nuestra página oficial de Facebook para llevar la ciencia a más personas y lugares. Al llegar a 10,000 seguidores, tendremos dinámicas con las que podrás ganar regalos. ¡Te invitamos!